En los últimos 3 años, el que es considerado el segundo ejército más poderoso del mundo ha cambiado prácticamente todos sus altos mandos. Estamos hablando del ejército chino y la salida de estos funcionarios que obedece a lo que analistas califican de purga liderada por el presidente Xi Jinping. El pasado enero, el despido y captura del mayor oficial de mayor rango, Zhang Joshua, primer vicepresidente de la Comisión Militar Central, llamó la atención. El funcionario ocupaba cargos equivalentes a los de jefe de Estado Mayor y ministro de Defensa. Para analizar este panorama, conectamos a esta hora con Raquel Isamara León de la Rosa. Ella es directora del Observatorio de la Política China y profesora investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenida a France 24. Buen día, Andrés. Mucho gusto de estar con ustedes. Raquel, vamos a hablar del papel del ejército chino como institución. ¿Cuál es su importancia en la China de Xi Jinping? Bueno, en este caso, justo toda esta situación que se está presentando en el ejército muestra muchísimo una especie de reordenamiento dentro de la propia estructura del sistema político chino, donde, como bien señalabas, bueno, siendo el segundo ejército más importante del mundo, una realidad es de que se vuelve una dependencia o una burocracia muy, digamos, subordinada a lo que es el Partido Comunista Chino. Y que en ese sentido, pues bueno, es este ejercicio parte de lo que se está observando con estas llamadas purgas que se están llevando principalmente en la Comisión Militar Central, que no se había presenciado prácticamente desde los tiempos de Mao. Ahora, ¿a qué se debe esta estrategia de purga? Si es que se le puede llamar así una estrategia del presidente Xi Jinping. Bueno, yo identificaría dos vertientes muy importantes. La primera, que ya la antecedía, que tiene que ver muchísimo con cómo, digamos, reorganizar el hecho de que el ejército depende del partido y tiene que estar alineado a los intereses nacionales y que en ese sentido, pues bueno, de alguna forma en esta parte, justo estos ahora dos solamente integrantes de esta Comisión Militar Central, que por un lado es Xi Jinping, que queda totalmente cubierto de poder en ese sentido a nivel militar, y el general Jiang Zemin, pues bueno, genera un espacio o un vacío muy importante en la toma de decisiones estratégicas dentro de China. Sin embargo, el otro tema tiene que ver muchísimo con todas estas reformas que ha venido haciendo Xi Jinping desde su primer mandato. Hay que recordar que prácticamente desde que él inicia, comienza a hacer este tipo de prácticas con algunos otros funcionarios militares como su Kai Hou o Guo Bojian, en el cual, pues bueno, se va a generar este proceso de modernización junto con una serie de reformas en el 2005 y también un libro blanco que es lanzado en 2019. En ese sentido, pues bueno, también la parte que tiene que ver con esta idea de la reforma en cuestión de no tolerar o la cero tolerancia a la corrupción, comienzan a generar este tipo de, digamos, escenarios en los cuales pues también la clase castrense se ve afectada justo en esta idea de volver a este ejército como una organización que no tiene que desafiar a los líderes del partido y que es lo que estamos viendo hoy. Raquel, ahora la expulsión y las acusaciones de corrupción contra Zhang Youxia de 75 años en enero fueron sorprendentes para la sociedad china. Hablemos de esta figura que era considerada también el segundo mando militar del país y de por qué motivo se ordenó su salida. Sí, claro. Bueno, en ese sentido, creo que hay también elementos interesantes. Justo en el caso de Zhang Youxia, tiene que ver muchísimo también con una relación muy cercana a Xi Jinping. Hay que recordar que en el proceso, digamos, de ascenso político de Xi Jinping, Zhang fue un hombre muy cercano a él y que de alguna forma, pues bueno, mucho se cuestionaba esta cuestión del tema de la lealtad y sobre todo la cercanía que se tenía. Por un lado, el poder generar este tipo de investigación hacia Jan Joshua va a generar obviamente de alguna forma dentro de la sociedad china el hecho de decir que ningún hombre es intocable dentro del gobierno de Xi Jinping cuando hay algún tipo de acusación sobre corrupción. Y en ese sentido, justo la acusación que se le ha imputado a Jan hasta hoy en día no es necesariamente tan clara. Digo, ha salido muchísima especulación al respecto, en donde incluso se menciona algunos elementos como espionaje hacia Estados Unidos y por otro lado simplemente no se ha dado como un informe detallado. En este caso simplemente se habla de desafiar la autoridad, en este caso del secretario general del Partido Comunista, que es Xi Jinping. Ahora, si lo ponemos así, podríamos decir entonces que se fortalece la imagen del gobierno de Xi Jinping como un gobierno, como una figura transparente más bien,
Pero ¿no se estaría debilitando entonces la imagen del ejército chino? Sí, en este punto es, creo que uno de los puntos más delicados de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque si bien de alguna forma con lo que mencionaba al principio de estas reformas que se han hecho desde el primer mandato de Xi Jinping, se ha buscado esta idea de también modernizar al ejército. En ese sentido, pues una de las partes que se ha generado es justo llevar a este ejército a tener una capacidad reactiva muchísimo más importante. Es decir, ya no solamente esta idea de la defensa territorial al interior, sino también esta capacidad de generar acciones militares fuera de su territorio. Hay elementos interesantes. Primero, el señalar que justo digamos, esta situación va a dejar sin ningún hombre que tenga experiencia dentro del campo militar, digamos, en horas de guerra, ya que el último ejercicio fue justo en Vietnam. Y por otro lado, vamos a encontrar que justo esta idea de la reforma militar del 2015, donde se buscaba de alguna manera tener esta proyección global con inclusión de mayor, digamos, tecnología para poder hacer muchísimo más eficiente y reactivo al ejército chino, pues es parte de la estrategia que se está teniendo. No obstante, definitivamente el hecho que hay un vacío de poder genera también muchísimas, digamos, posibles conclusiones que hasta hoy en día no son tan ciertas en sentido de que haya un comunicado tal cual por parte del gobierno chino, pero que definitivamente, pues bueno, esto genera, como ya lo señalaba, un vacío de poder y sobre todo en el momento en el que pues pareciera que justo pues esta confrontación con otras potencias extranjeras, como lo puede ser el caso de Estados Unidos o también el caso de Japón, pues genera ahí muchísimas suspicacias. Aquí, con este tipo de estrategias, se podría entonces estar hablando también, Raquel, de una lucha por el poder dentro del gigante asiático. Bueno, definitivamente yo lo vería más como una reorganización y sobre todo también como una especie, digamos, de reorganización, digamos, a nivel estructural dentro de la CMC, que bueno, hay que ver qué es lo que va a pasar con estos lugares que quedan vacíos. Y por otro lado, creo que también tiene que ver muchísimo con la diplomacia militar que ha buscado desarrollar China durante los últimos años, sobre todo, y que uno de los temas definitivamente más candentes en ese sentido es el tema de Taiwán, que creo que ahí también hay, digamos, muchísimos elementos interesantes a poder analizar, no solamente desde dentro de China, sino también cómo es que se está generando esta vinculación tanto con Estados Unidos como también con el propio gobierno de Taiwán. Ahora sí se especulaba mucho cuando se produjeron estos cambios de que esto podría afectar entonces la estrategia de China con respecto a Taiwán, pero exactamente cuáles podrían ser estas afectaciones. Bueno, la lectura que en lo personal yo hago y creo que es una de las más equilibradas sin caer en estas cuestiones como conspiranoicas, considero que por un lado tiene que ver muchísimo con cómo es que se ha llevado el discurso sobre la reintegración de Taiwán hacia China, más allá, digamos, de las expectativas y los discursos que ha dado Estados Unidos hacia el 2027. Digo, definitivamente hay una postura con respecto a esto desde el gobierno de Xi Jinping. No obstante, creo que justo el hecho de poder demostrar un músculo militar principalmente frente a Estados Unidos, sobre todo en la administración Trump, cuando todavía no se ve un compromiso tan claro por parte del gobierno de Donald Trump con respecto al tema de Taiwán, es decir, hasta dónde se puede comprometer hacia el tema de la confrontación directa con China y hasta dónde no. Y por otro lado, sobre todo, la estrategia que sería la estrategia suave que está tomando China con respecto a Taiwán. Es decir, justo hace días se anunciaba la formalización del foro entre el Kuomintang y el Partido Comunista Chino, donde definitivamente pues en las próximas elecciones que vienen en Taiwán comienza a fragmentarse de manera muy interesante justo este liderazgo ahora del Kuomintang con la líder Chen, que de alguna forma tiene una cercanía en diálogo hacia el Partido Comunista Chino. Entonces creo que va justo en estas dos vías, hacia esta cuestión de músculo militar con potencias extranjeras como es Estados Unidos y sobre todo el caso de Japón con las declaraciones de la primer ministra Sanae y por otro lado, obviamente, estrategia suave hacia las cúpulas políticas al interior de Taiwán. Y finalmente, Raquel, ¿cómo podrían estar interpretando estos cambios, por ejemplo, Estados Unidos y sus vecinos en la región, tanto aliados como enemigos, podríamos decirlo así? Sí, bueno, definitivamente el caso de la región
no solamente desde el tema de la llegada de Donald Trump, sino, digamos, prácticamente las últimas décadas ha sido una zona muy compleja, sobre todo por estas, digamos, confrontaciones de visiones tanto geopolíticas como geoeconómicas entre China y Estados Unidos, en donde, pues, si bien por un lado pareciera ser que esta idea de lo que en su momento fue el tema del Quad o incluso el AUKUS ha generado como una pérdida justo por esta reorganización o este viraje de India, incluso de Reino Unido, lo veíamos hace un día, hacia la cercanía con China. Una realidad es de que Estados Unidos sigue teniendo una presencia muy interesante dentro de la región, principalmente con aquellos países con los que China no es muy cercano, con quien tiene, digamos, conflictos territoriales, más allá del tema de Taiwán. Obviamente uno de ellos es Japón y que en estos cambios, digamos, gubernamentales más alineados hacia la política exterior de Estados Unidos, juega un punto muy interesante, casos de doble juego como es el caso de Vietnam o los propios filipinos, ¿no? Que hay que recordar que justo el año pasado Filipinas y China tuvieron muchísimos, digamos, confrontaciones territoriales por barcos pesqueros en líneas que ambos países reclaman. Entonces, al final todo esto suma para tener un resultado complejo y que hoy por hoy, pues bueno, justo en el tema, digamos, de Taiwán y esta reorganización militar que está teniendo el Ejército Popular de Liberación, pues genera este tipo de especulaciones con respecto hacia cómo medir fuerza en este espacio en específico, pero que sobre todo es de amplia y vital seguridad para China y que definitivamente no dejará solo justo por ser parte de lo que reclama como su frontera.